Ok, entonces nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión que tiene como objetivo pues trabajar con ustedes todas las dudas que tengan sobre el desarrollo de la evidencia, específicamente todo lo que tiene que ver con, eh, dame yo. Entonces, con todas las evidencias que tienen que ver, o la evidencia, o las dudas que tengan ustedes con el desarrollo de la evidencia del taller de hechos económicos en la segunda fase de planeación. Entonces, como les mencionaba, el objetivo de la sesión básicamente está centrado en ello, darles el saludo de la bienvenida, presentarles la guía de aprendizaje y básicamente o específicamente en la socialización de la evidencia del taller sobre hechos económicos, aclarar las dudas que tenemos con respecto a este taller y obviamente que ustedes puedan cumplir con las entregas de las evidencias. No sin antes recordarles que esta fase está finalizando el próximo 26 de abril y por ende es importante pues que nos vayamos poniendo al día en la entrega de evidencias. Entonces, antes de empezar a escucharles, me voy a cambiar al anexo para que empecemos a trasladar y la duda que tenía Sofía mientras que voy haciendo el cambio, pues sería válido que me la hagas mientras que voy haciendo el cambio de presentación. Vale, profe. Bueno, profe, la duda que tenemos con mis compañeros en el desarrollo de la actividad de SIGO es una que hay en el día 16, profe, que habla acerca de que los socios de la empresa desean saber si es viable para la compañía la inversión en la compra de una máquina computarizada última generación con el fin de prestar el servicio de alineación y balanceo. Máquina alineadora por valor de 185 millones de pesos a crédito por 2 años, pagando una tasa de interés del 3%, más gastos de adecuación de 30 millones de pesos. La tasa de mercado o de descuento es del 7%. Los flujos por cada año son. Entonces ahí es donde está la duda, profe. Pues ahí dice que revisar y pues de acuerdo a la información que nos suministran en la tabla, debemos realizar un pequeño informe a gerencia acerca de si es viable o no pues la propuesta que ellos hacen. Entonces, profe, yo estaba revisando y yo quisiera saber, por ejemplo, los 129.600.000, ¿de qué lado salen? O sea. Sí, esperen un momentico. Entonces me dijiste que era la compra de la maquinaria. Permíteme un segundo, no la encuentro. Día 16, profe. 16, ok, estaba buscando en el 19. Ok, 10. Bueno, con respecto a evaluar si la máquina, es viable su adquisición o no, ¿de qué se pueden guiar para ello? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación si algo es viable o no? Entonces, bueno, usted me lanzó la pregunta, es el día 16 y estoy todavía donde ahí, no es. Sí, ahí. específicamente. Entonces, permítanme un segundo que voy a tener que inactivar por aquí esto para que me dejen de escribir porque estoy hablando por el celular porque el micrófono del computador no se escucha muy bien. Entonces, para evaluar si algo financieramente es viable o no, de qué se pueden guiar, que es la parte que debemos tener presente. ¿De qué nos podemos guiar? Primero, pues el valor de la inversión, ¿verdad? Que se va a realizar. Los costos que va a tener esa inversión. Entonces, como estamos allí, tenemos dentro de esa tabla ya un valor de amortización o una tabla de todo lo que va a generar la empresa. Entonces, allí tenemos cuáles son los ingresos de la empresa,
¿cuáles son los ingresos de la empresa? Estos que están detallados aquí, ¿verdad? Estos ingresos serían las ventas que la empresa va a percibir si realiza la inversión de la empresa, si realiza la inversión, perdón, en la maquinaria. Entonces, dígame. Ok. Entonces, si la empresa realiza esa inversión en esa maquinaria, la empresa va a va a obtener esos ingresos. Pero resulta que la empresa, para poder adquirir esa maquinaria, pues también e incrementar esos ingresos, también va a tener unos costos fijos y variables. Entonces, si observamos, ¿verdad? Donde dice allí flujo neto. ¿Ustedes me están escuchando, Sofi? Sí, señora, profe, perfectamente. Ah, ok. Y estamos observando también. Ah, ok, perfecto. Es que me sale aquí, pero ya se me quitó el mensaje que me aparecía allí. Entonces, ¿de qué nos podemos guiar para desarrollar eso? Entonces, lo conveniente aquí, de hecho, dentro del flujo de caja, es, si ustedes observan aquí, pues la empresa va a tener, ¿verdad? Flujos de caja negativos, que es lo que nos está mostrando allí. Entonces, la empresa con lo que va a ingresar no alcanza a cubrir los costos, los gastos y la cuota del crédito. Entonces, miren, ustedes desde aquí se pueden guiar para la evaluación del crédito. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe, o sea, así sencillamente sin hacer un análisis más profundo, yo diría que no es viable porque imagínate, o sea, con un negativo durante 2 primeros meses de tanta plata que son 92 millones y 84 millones. Claro. Es cierto. Pero es simplemente decir, o sea, en esa es simplemente responder a la pregunta y decir, profe, no creemos que sea viable, porque pues los ingresos serían estos y el flujo de caja sería este y presentan los negativos, entonces no sería rentable para la empresa. Exacto, o sea, allí tendríamos que hacer una evaluación simple, Sofi, porque ustedes todavía no hemos visto todo un componente financiero, sino que lo estamos evaluando básicamente desde las entradas que va a generar la inversión en la maquinaria versus los recursos que la maquinaria va a generar, ¿verdad? Entonces, con base en ello, pues, con base en ello, lo que vamos a hacer es evaluar si a la empresa pues le va a generar, y estamos evaluando hasta aquí solamente, digámoslo así, cuentas de activo. Entonces, de allí nos podíamos guiar, sobre todo porque lo que hacemos a nivel de utilidades, o cuando estamos hablando de utilidades a nivel empresa, ¿qué es lo que hacemos? Pues evaluar que mis ingresos, ¿verdad? Que los ingresos que tenga la empresa, y aquí lo voy a ir escribiendo en rojo para que lo puedan ir identificando dentro de lo que voy haciendo. Entonces, los ingresos que generamos a través de la empresa menos los costos y gastos que la empresa tiene, pues me dé resultados positivos. Entonces, nosotros evaluamos, entonces aquí tendríamos dos componentes. Esto me debería generar una utilidad. Entonces, cuando yo evalúo, pues la empresa o todas las empresas lo que persiguen a través de su componente financiero, ¿verdad? A través de la evaluación financiera, obviamente es generar flujo de caja. ¿Qué es un flujo de caja? Son los recursos o el dinero disponible que la empresa va a tener para cubrir o para realizar su operación comercial. Es decir, realizar compra y venta, en este caso, de llantas, que el otro que vende llantas, lo que vende. Exactamente. Entonces, que la empresa, cuando hablamos, que la empresa tenga recursos suficientes, entonces el flujo de caja que le permite a la empresa, que la empresa cumpla con un ciclo, ¿verdad? Que es comprar. Entonces nosotros lo que hacemos en una empresa o una empresa comercializadora como esta, lo que hace es invertir o comprar inventarios, luego los vende, recauda el dinero, ¿verdad? Ese es el ciclo, recauda el dinero, cuando recauda ese dinero, pues nuevamente compra, vende, recauda dinero, compra, vende, compra. O sea, siempre vamos a tener como ese círculo o ese ciclo constante de operación que le va a facilitar a la empresa cumplir o generar utilidades, porque las empresas, de hecho, esta que estamos manejando, pues tiene ánimo de lucro. ¿Qué es ánimo de lucro? Pues busca obtener utilidades. Entonces, si la empresa va a tener efectos
y aquí le voy hablando sobre conceptos pues ya más financieros. Si la empresa no va a generar flujo de caja o si yo no tengo platica en mi bolsillo, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros no tenemos plata en el bolsillo, pero resulta que tenemos que pagar unos servicios públicos, tenemos que pagar una nómina, ¿qué nos tocaría hacer entonces? Solicitar préstamos y empezar a endeudarnos. Correcto. Entonces, eso es lo que va a suceder con la empresa. Entonces, ese sería otro aspecto para evaluar dentro de lo que te están proponiendo allí. Profe, pero ahí qué debemos hacer, por ejemplo, una tabla o simplemente es algo escrito o... Allí pueden hacer algo escrito, le puedes agregar tablas si lo consideras necesario. Porque yo puedo hacer lo que tú dices, o sea, por ejemplo, yo puedo sumar la totalidad de los ingresos, la totalidad de los gastos, y te digo, mis ingresos son estos, mis gastos son estos, no justificaría comprarla porque voy a salir en negativo. Claro, claro. Entonces se puede así, profe. La idea hasta allí, Sofi, es que ustedes evalúen, como ya estamos hablando de cuotas de crédito, de financiación, es que desde allí nosotros vayamos evaluando cómo podemos aportarle a la empresa, y mira que estamos evaluando cosas tan sencillas como el manejo del efectivo y la obligación. Pienso que hasta allí lo podemos manejar porque los ingresos, costos y gastos los vamos a trabajar con mayor profundidad en la próxima fase. Entonces, si ustedes le dan la profundidad o la explicación a ese punto o a esa pregunta que les están haciendo desde ese componente, no tengo ningún problema. El componente es cuál? El manejo del efectivo, ¿verdad? El manejo de la deuda y obviamente la variación o el efecto que tenemos aquí, que era lo que te explicaba en cuanto a los flujos de caja. Entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Usted le puede agregar gráficos, tablas, le puede agregar aportes propios desde su percepción, ¿verdad? Desde lo que ya ustedes han evaluado. Obviamente ellos va argumentado, pero no voy a limitar el proceso. Allí de hecho, lo que nos están haciendo es básicamente una pregunta. Entonces, la pregunta nos obliga a dar texto y ese texto pues debe estar previamente argumentado. Ok, profe, perfecto con ese punto. Sí, señora. Tengo otro, profe, regálame un segundo que ya lo estoy ubicando. Claro, tranquila. El día 19, profe. Ok. El día 19. Bueno, ya estoy en el día 19, Sofi. Me dirás cuál. Profe, es el ejercicio que dice que se compra un edificio de 4 pisos. Ok, perfecto, ahí estoy. Ese, profe, no entendemos muy bien qué es lo que nos toca hacer, qué pena. Ok, aquí dentro de las transacciones que tenemos que hacer en el sistema, estas que están aquí, dentro de las transacciones que nos indica el sistema, me indica que debemos hacer una factura de compras y vamos a comprar un activo. Eso es lo que ustedes van a hacer dentro del sistema. Allí les están dando esa indicación. Luego, vamos a realizar, bueno, acá están dando el pago y sí, ok. Esas son las dos transacciones que vamos a hacer en el sistema. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los valores? Sería la segunda pregunta que me imagino que tendrías dentro de ello. Sí, señora. Ok, entonces nosotros aquí tenemos la adquisición de este edificio que vale 500, de 4 pisos por 500 millones. Tenemos una cuota inicial, es decir, que tenemos que hacer una tabla de amortización.
Aquí tenemos los periodos para hacer la tabla de amortización y miren que lo que hay que hacerle allí pues simplemente son anexos a la operación. Recordemos que la operación está dada para que registremos el valor del bien, le carguemos todos esos valores y lo veíamos dentro de la sesión anterior y ya enseguida les comparto la presentación donde hablábamos de que las propiedades planta y equipos pues requiere que le carguemos todos los valores que sean necesarios hasta que ésta pueda estar en funcionamiento o se pueda dar ya su uso. Entonces, con base en ello, pues lo que vamos a hacer es realizar esa medición y esa medición la vamos a realizar basados como en esas características que nos están dando allí. Entonces, vamos a registrar la compra del activo. La compra del activo es por 10 millones de pesos. Aquí lo que nos piden es realizar el desmantelamiento. Eso lo vimos dentro de la sesión, dentro del módulo, no, dentro del contenido que tenemos en la plataforma y enseguida también voy compartiendo la información. Allí tenemos el ejercicio para el cálculo. Ese tema del desmantelamiento simplemente es reconocer que cuando la máquina, en este caso, que cuando la propiedad cumpla su vida útil, pues la empresa va a tener un monto allí reservado para destruirla, para digámoslo así, si fuese una maquinaria para darle de baja. Exactamente, para darle de baja. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros en esta transacción, básicamente lo que vamos a hacer es reconocer cuál es el valor del activo, el valor de la deuda que vamos a tener con Bancolombia, que va a ser a través de un crédito hipotecario, y obviamente ese valor de desmantelamiento. Entonces, es eso lo que vamos a reconocer porque por acá luego nos pide, permíteme, nos pide el tema de los gastos legales. Aquí los podríamos reconocer o los podemos reconocer dentro de la propiedad planta y equipos. Vamos a ver dentro de las políticas que nos dice. Sí, mire lo que aquí nos indica dentro de la política que tenemos el costo de la matrícula harán parte del costo de adquisición del inmueble. Entonces nosotros aquí que tenemos el valor de los 500 millones, el valor de los 30 millones de pesos por efectos de la matrícula y demás, y reconocer el desmantelamiento. Entonces aquí tendríamos el valor del activo, tendríamos que hacer la tabla de amortización y registrar el desmantelamiento. Todo ello lo podemos hacer dentro de la factura de compra. En caso hipotético que pensaría yo que no los va a dejar, dentro de la factura de compra, realizar el valor de desmantelamiento lo pueden hacer a través de una nota de contabilidad para garantizar la totalidad de los registros. Pensaría que de esa manera también lo podrían hacer porque ya lo que tenemos a partir de la segunda transacción pues simplemente es el registro del pago de estos 30 millones de pesos. Entonces, podríamos pensar en ello porque la verdad no tengo claro si les va a permitir o no registrar este desmantelamiento dentro del sistema, para efecto pues de factura de compra como tal. Ok, o sea que en ese orden de ideas, profe, para este punto lo que nos toca hacer es la factura de compra con la tabla de amortización y registrar el desmantelamiento. Si no nos deja registrar el desmantelamiento en la factura de compra, hacemos una nota de contabilidad. Perfecto, lo pueden hacer así. Porque ya cuando usted esté registrando la factura de compra, usted podría registrar los costos, los gastos de matrícula y como todo va a quedar, lo puede registrar allí, de hecho, pendiente de pago. Permítame, yo valido si por acá tenemos el anticipo. No tenemos el registro del pago. Así, mire, en este recibo de pago tenemos el valor de la cuota inicial, es decir, que la factura de compra del activo lo puedes hacer todo a crédito. ¿Sí me hice entender allí, Sofi? Sí, señora. Profe, como tal en SIGO, ¿hay algún código específico para registrar el desmantelamiento o cómo se registra?
Dentro de SIGO no lo hay, pero usted lo puede crear. De acuerdo a las indicaciones que tenemos allí dentro del documento de apoyo, lo podríamos crear. Lo podemos crear dentro del sistema. De hecho, mientras que estés haciendo el registro, si te toca hacerlo por la nota o por la factura de compra, si no tenés el código, él te permite realizar el registro. Entonces, usted podría crear la cuenta para hacer el registro. De hecho, le sugiero que lo haga, que cree la cuenta como tal para ello. Ok, para que quede separado. ¿Esa cuenta por qué dígito empieza, profe? Voy a validarlo con base en lo que está aquí. Yo pensaría que esa cuenta la podemos dejar porque esa cuenta lo que va a hacer es separar el activo. Es decir, yo tengo 100 y aquí tengo otra porción que van a ser 20, que luego lo voy a ir provisionando pasito a pasito para llevármelo al gasto. Algo similar a lo que sucede con un activo. Entonces, yo pensaría en que lo podrías llevar allí, lo que podrías cambiarle es el auxiliar. Entonces, si tengo en la 1516 el edificio, un ejemplo, entonces en la 1517 hago el desmantelamiento. Sería mi recomendación. Ok, profe, lo vamos a tener en cuenta. Ok. De todas formas, ya estoy ingresando aquí a Sofía y de una vez lo validamos. Aunque en la plataforma ustedes raramente van a encontrar, sobre todo para efectos contables, van a encontrar códigos porque la norma es como la norma internacional lo que dejó fue muy abierta la disposición de que nosotros podamos, digámoslo así, manejar registros contables sin estar supeditados a un código como tal. La norma simplemente habla de ingresos, de costos, de pasivos, de activos, más no los limita a un código, que es una de las grandes, digámoslo así, de los grandes cambios que se vivieron, porque en la contabilidad estábamos sujetos simplemente a un código y ahí pues no nos centrábamos como en ello. Entonces es una de las ventajas. Entonces aquí lo vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar de esa manera dentro de, no sé si me vas preguntando mientras que yo voy aquí compartiéndote lo que Profe, es. ¿eran esas dos inquietudes que teníamos como en el equipo de trabajo para poder como continuar? Ok, perfecto. Entonces Pero ya yo te creo voy que si se nos llega a presentar alguna duda o algo, pues nosotros te escribimos, profe, pues la verdad estamos prácticamente sobre el tiempo y ya pues 26 ya se llegó para poder pues presentar la evidencia y pues la idea es culminar todos y entregarla. Claro que sí. Permíteme, ya te comparto porque aquí, de hecho, te doy la guía, Sofi, para que ustedes puedan hacer el respectivo registro. Permíteme y hago, comparto nuevamente la pantalla. Permíteme un segundo y te muestro. Creo que... Ok, perfecto, ahí lo estás observando. Entonces, aquí en documentos de apoyo, en la plataforma, en contenido del curso, perdón, en la fase que estamos, que es la fase de planeación, pues aquí encontré, en esa fase tenemos el documento que se llama reconocimiento de propiedades, planta y equipos. Allí tenemos este documento, él te va a llevar a este documento. Entonces, allí tenemos precisamente el ejemplo, ¿verdad? Cuando adquirimos propiedades, planta y equipos y los valores, obviamente, que van a ser reconocidos para ello. Y tenemos aquí en la parte inferior, aquí tenemos el desmantelamiento.
y míralo cómo lo están manejando acá. Aquí el desmantelamiento, lo que hizo o lo que proponen aquí es el registro a través de una cuenta de pasivo, que sería la 299501. Le propongo que lo deje así tal cual, como está dado allí. Aquí está la fórmula de desmantelamiento. En la sesión anterior yo les mostré cómo llevar el valor presente a través de una fórmula de Excel, que es mucho más fácil hacerlo que quizás hacerlo de forma manual. Entonces, eso le va a permitir hacer el cálculo, que es lo que vas a registrar aquí dentro de la transacción como tal contable. Entonces, aquí está pues como toda la indicación. Aquí específicamente en el desmantelamiento, ahí tenemos el ejemplo, ese ejemplo que está allí dado. De hecho, yo lo había mencionado en la sesión anterior, pero ese ejemplo les va a facilitar el desarrollo. Dentro del ejercicio, ustedes tienen la tarifa, tienen el valor del desmantelamiento, es solamente calcular el valor presente para involucrarlo dentro del registro contable. De hecho, esto que tenemos aquí, pues casi que es exactamente igual a lo que vamos a registrar allá en esa propiedad, planta y equipos. La diferencia es que allá tenemos un valor adicional, que son los trámites. De hecho, los puedes involucrar dentro de la misma 15 para que podamos hacer el registro. Involucramos los gastos porque dentro de la política, dice la política que esos gastos hacen parte del valor del costo del activo. Entonces, con esta transacción o con este cálculo, este ejemplo que tenemos aquí, también se pueden orientar y obviamente yo también estaré presta a cualquier duda que puedan tener con respecto a ello. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. En cuanto a la pregunta que me hacías con respecto a la etapa práctica, Sofi, efectivamente ustedes pueden realizar la gestión, pero ustedes que elaboran, pues lo ideal sería que ustedes dentro de las empresas que elaboran, una vez ustedes ya estén ok con todo lo que tenga que ver con la etapa lectiva, una vez ustedes estén ok, pues ustedes puedan registrar su etapa práctica y en ese registro de etapa práctica, pues la empresa les pueda certificar a partir de ese momento las funciones que ustedes ejercen, si su programa es afín a lo que ustedes desarrollan dentro de la empresa. Pueden ser en manejo de inventario, pueden ser en registros, puede ser en facturación, o sea, funciones que sean afines. Si eso es así, pues, o si ustedes tienen esa posibilidad dentro del trabajo, pues a ustedes le pueden validar esa etapa práctica. Entonces, una vez hayan transcurrido los 6 meses, pues ustedes estarían evaluados en su etapa práctica. Profe, perdón, ¿en qué momento se empieza a hacer eso? Pues es que realmente yo no estoy trabajando, o sea, mi trabajo es mi casa. Entonces, necesito buscar cómo apalancarme pues con una empresa que me pueda brindar la oportunidad de, pues, de hacer esa etapa. Pero Claro entonces, que sí. eso más o menos, hablando de tiempo real, ¿en qué mes puede ser? Pues para de todas maneras yo irme programando con mi hija, porque pues tengo una niña de 9 años y pues todavía ya no se defiende solita. Entonces, Claro. necesito saber más o menos para qué temporada tengo yo que empezar a cumplir con mi etapa productiva, para así mismo ir buscando pues con las empresas que trabajé anteriormente si me pueden apalancar para hacer ese proceso de etapa productiva. Claro. Nosotros estamos finalizando etapa lectiva el día 26 de julio. A esa fecha nosotros estaríamos terminando. O sea que exactamente en 3 meses. Usted desde ya, o de hecho, si usted se ingresa al sistema de gestión virtual de aprendices, en ese sistema de gestión virtual de aprendices, ustedes pueden buscar empresas, ¿verdad? De hecho, hay empresas, porque yo manejo otro programa, hay empresas que están llamando a los aprendices y los vinculan desde ya. Entonces, hay aprendices que están estudiando
y también están realizando etapa práctica. Entonces, eso se puede hacer desde ya. ¿En qué parte es ese sistema, profe? O sea, ¿dónde lo ubico? Qué pena. Ese sistema es una plataforma, se llama así, Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Si gustas, mañana me escribes y yo consulto si usted aparece registrada. Yo pensaría que ustedes deben de aparecer registrados porque todos los técnicos virtuales automáticamente me registran y muchos aprendices han salido ya registrados para hacer etapa práctica y los patrocinan desde ya, es decir, están estudiando, están trabajando y les están pagando. Lo otro sería es que usted espere hasta la fecha de finalización, por lo menos desde el 1 de julio usted empiece la búsqueda de un lugar donde usted pueda realizar su etapa práctica. Entonces, desde el mes de julio, pues usted iniciaría ese proceso de consecución del lugar de etapa práctica para que usted pueda desarrollar allí esa fase. También hay la modalidad de que sea a través de, eso sería a través de contrato de aprendizaje. La modalidad de que usted se consiga un trabajo y que dentro del trabajo usted lo pueda desarrollar, que se presenta un proceso de selección para ser auxiliar o asistente en contabilidad y pues usted el trabajo está trabajando, pero también le sirve para validar. La otra sería a través de un proyecto productivo, que usted participe dentro de un proyecto productivo, lo presenta a la unidad de emprendimiento del SENA, pues y ellos se lo avalan. Esas serían como las alternativas así más, digámoslo así, más propicias para desarrollarla. Sí, porque ya las otras serían pasantía, pues, y en la condición en que usted me manifiesta que tiene una hija, pues la pasantía es que usted va a una empresa y usted realiza su etapa práctica, pero usted no tendría ningún reconocimiento económico, solo si la empresa lo desea hacer. Entonces, ya uno va evaluando de acuerdo a las condiciones de las personas. Ay, perdón. Y sabemos profe, que... Sí. Y si, por ejemplo, bueno, yo digo, listo, profe, yo conseguí una empresa que me va o sea, que me va a apoyar en mi etapa productiva, ¿cómo hace uno para que el SENA se contacte o que se vincule con ella para hacer el contrato como aprendiz? ¿Cómo sería ahí? Resulta y acontece que en ese mismo sistema las empresas hacen la gestión de los aprendices. Por eso se llama Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Entonces, ustedes están en ese sistema de información, las empresas también están en ese sistema de información, entonces las empresas de allí empiezan a realizar procesos de selección de aprendices, entonces a usted la pueden citar a una entrevista y demás. Cuando la empresa decide que va a ser Sofi, entonces la empresa lo que hace es buscar a Sofi en ese sistema, realizar el contrato de ese sistema, porque ahí está ya como el formato preestablecido, y radicarlo para que el SENA ya tenga conocimiento de que usted está haciendo ese proceso de etapa práctica. Entonces la empresa allí va a mostrar como el avance, bueno, está en proceso de selección, fue seleccionado, ya está contratado, pero todo eso lo debe hacer la empresa desde ese sistema. Ok, profe, perfecto. Entonces mañana la molesto, profe. Claro que sí, porque una vez ustedes estén registrados en ese sistema, ustedes deben acceder para que no sean bloqueados. Entonces sería válido consultarlo porque la otra ficha, ya muchos fueron convocados por empresas, están en proceso de selección o en su defecto ya están elaborando etapa práctica. Pues están patrocinados, entonces trabajan y estudian. Entonces sería buena opción. De hecho, por experiencia también le manifiesto que hay muchas empresas, sobre todo las multinacionales, acostumbran a contratar aprendices y ellos muchas veces dan las herramientas para que uno trabaje desde casa. Entonces sería muy buena opción. Entonces allí usted podría cumplir con su doble rol. Listo, profe. Ok. Ok, Sofía. Bueno, yo miro
No sé si alguno... Profe, lo que sí de pronto te iba a agradecer enormemente es que si nos ayudas con subir la grabación lo más pronto que te quede fácil. Mañana en la mañana. El mañana muy temprano se las comparto. Cualquier cosa, su merced me avisa así como que día yo reviso y de una vez, pues porque siempre, ¿qué dijo la profe? Entonces, No, de todo lo que hablamos yo ya. les escribo en el grupo. Ella me demora porque ahora me toca subirlas por YouTube porque en el Drive ya colapsó, nos limitaron el espacio del correo institucional, entonces me demoro un poquito más, pero debo hacerlo mañana. Yo creo que antes de mediodía la deben de tener publicada, Sofi. Si no, me escriben en el grupo. Profe, se le olvidó la grabación o algo, yo les respondo. No hay problema con ello. Perfecto. Ok, con gusto. Por mi parte no tengo más preguntas, profe, si otros compañeros quieren hablar. Exacto, te agradezco, Sofi. No sé si los compañeros tengan alguna pregunta por hacer. Ok, entonces, no habiendo más preguntas, les deseo a todos una feliz noche. Ya son prácticamente las 9 de la noche. Hoy me tocó programar esa sesión tarde porque ya tenía un compromiso de otra sesión antes. Entonces, les agradezco muchísimo su participación dentro del encuentro. Me comprometo entonces a compartirles la grabación mañana antes de mediodía, no sin antes recordarles que esta fase finaliza exactamente el día 26 de abril, o sea, el próximo martes. Entonces, para que lo tengamos allí muy, muy presente y estemos poniéndonos al día en cuanto a las evidencias de esta fase de planeación. Feliz y bendecida noche para todos, señora. Y por puras casualidades de la vida que no alcanzáramos a terminar al 26, pues por cuestiones de tiempo de todos para reunirnos, porque el tiempo de todos no es igual. De pronto nos podrías dar así una gabelita como la vez pasada. Ellas quedan habilitadas, Sofi. De hecho, todas las evidencias quedan, aunque quedan con entregas tardías, ellas quedan ahí dispuestas para que ustedes las puedan publicar. Por efectos de planeación, debemos hacer el cierre el 26 y habilito toda la información que tenga que ver con la fase siguiente, pero claro que sí lo pueden hacer. No hay ningún problema. Gracias, profe. Dios los bendiga a todos. Bueno, bendiciones, feliz noche para todos. Gracias, profe, adiós. Adiós.